Hemos convocado a un ex ministro de Defensa de la Nación, el doctor Julio Martínez, para revisar algunos de estos temas que se van a convertir en un debate intenso en la Argentina. ¿Cómo está, Julio? Buen día. Sí, ¿qué tal? ¿Cómo le va? Buenos días a ustedes y buenos días a la audiencia. El más fuerte de todos los temas planteados es la modificación, la reforma de la Ley de Seguridad Interior para permitir que el ejército se sume a ciertas tareas, sobre todo en el caso de Rosario, para enfrentar situaciones que hoy les están prohibidas. ¿Cuál es su opinión, doctor? Bueno, ingeniero. Perdón, ingeniero. Ingeniero, cierto. Gracias por recordarlo. En primer lugar, no se puede modificar solamente, o no se debería modificar solamente la ley de seguridad, sino que hay que hacerlo también en la ley de defensa y la ley de inteligencia. Son tres leyes que hay que modificar para hacer lo que pretenden hacer. En segundo lugar, creo que coincido en varias cosas con lo planteado ayer por el ministro. Una, que hay que actualizar la ley, que hay que ampliarla para tener autodefensa. No podemos estar autolimitados en un montón de cosas. Creo que la modificación tiene que abarcar también el dejar en claro, por ejemplo, de que podemos defendernos ante distintas amenazas, como pueden ser estas nuevas amenazas que tenemos, que tienen los países. Nosotros no lo tenemos, pero puede aparecer, en la cual estaríamos limitadas por esta reglamentación que hacen de la ley que hizo el kirchnerismo en reiteradas oportunidades, que solo nos permite que las Fuerzas Armadas puedan actuar ante ejércitos regulares de terceros países. No podría actuar contra Hamas si nos atacara, si fuéramos Israel. Tendríamos que salir a pelear con el policía de la esquina mientras que ellos tiran misiles. No podría defendernos si fuéramos Ucrania, porque el primer ataque de Putin fue por fuerzas mercenarias de Wagner. El mismo Fidel Castro, ya que a la izquierda le gusta hablar de estos temas, no se podría haber defendido el ataque en Bahía Cochinos, porque buen ejemplo, Buen ejemplo. El desembarco en Bahía Cochinos no era un ejército regular de un Estado, o sea, aplicado a la ley actual en Argentina, no podría haber actuado el ejército. Nos autolimitan por cuestiones ideológicas al cohete, no es necesario. Oficialmente no hay una respuesta de las Fuerzas Armadas, pero lo que hubo una respuesta que yo me hago cargo. Me parece que la vicepresidenta está expresando la opinión de las Fuerzas Armadas cuando ayer dijo esto. Y la ministra Bullrich están anunciando que cada vez va a tener más protagonismo las Fuerzas Armadas, sobre todo con el tema narco en Rosario. ¿Estás de acuerdo o no? No, lo dije en campaña, lo sigo sosteniendo. Me sorprendés la sinceridad con la que... No estás de acuerdo. No. ¿Por qué? Porque la función de las Fuerzas Armadas no es combatir a civiles. Creo que había quedado claro con el tema de los 70, ¿no? Pero cada vez el narco es un civil. Es el tema del narcotráfico. Pero el narco es un civil para el derecho. ¿No es narcoterrorismo? En los 70 se combatió el terrorismo. ¿Dónde están los que lo combatieron? Presos. ¿No se puede reformar la ley para que funcione de esa manera? Te pregunto. A mí me parece que si vos vas a enviar a un agente del Estado a luchar contra un terrorista, un narcoterrorista o lo que vos consideres, primero el plexo legal actual no te lo permite. Se tiene que reformar la ley. No te lo permite. Allí está la opinión de la vicepresidenta, que no tengo dudas de que expresa por lo menos buena parte de la opinión de las Fuerzas Armadas. Sí, bueno, pero, a ver, ella arrastra en lo personal, entiendo yo, en lo familiar, una realidad que la lleva, que la lleva a condicionar en un análisis, pero el análisis no se centra en los 70. Hoy estamos 50 años después y tenemos nuevas amenazas. Por ejemplo, Hamas, Wagner, ISI, Hezbollah, el Estado Islámico, no son militares, son terroristas. Y las Fuerzas Armadas deberían actuar si el país es atacado por ellos. Porque además
es también la proporción. Hay un concepto que hay que incorporarlo también a la nueva legislación, que es la proporcionalidad de las armas. Si te vienen a atacar, sea quien sea, con misiles, con helicópteros, con armas de alto calibre, tiene que poder actuar en defensa del país, en defensa de la nación, en defensa de nuestra gente, en defensa de la seguridad, las Fuerzas Armadas, porque es quien tiene el armamento adecuado. Por eso no encasillarnos en conceptos de hace 50 años ni de hace 40 años, sino poder tener agilidad en la legislación para actuar. Pero también creo que no es que vamos a tener permanentemente la Fuerza Armada, que sea necesario patrullando el Rosario. Yo creo que antes de eso, bueno, el mismo ministro planteó que sería en casos excepcionales, que el comité lo convoque, que haya terrorismo, que haya convocatoria y aceptación de los gobernadores. O sea que va a ser algo excepcional. Lo que creo que hay que hacer antes y poder liberar para lo permanente a la Fuerza de Seguridad es dotar a la Armada, por ejemplo, la potestad total de controlar la pesca para que la prefectura pueda ir a las vías navegables, a la hidrovía, para poder controlar realmente donde entra la droga, que el ejército, las Fuerzas Armadas puedan tener potestad, armamento, equipamiento y formación para hacerse cargo del escudo norte, de la frontera caliente, para liberar más fuerza de seguridad para el Rosario, para el conurbano, que también está bastante complicado el conurbano, que podamos poner las Fuerzas Armadas a custodiar los objetivos estratégicos, como usinas atómicas, eléctricas y demás, que hoy las controlan las Fuerzas de Seguridad, para poder liberar Fuerzas de Seguridad para que vayan a Rosario, al conurbano, a donde sea necesario, en forma permanente. Y obviamente nadie puede creer que aprobando esta legislación que va a mandar el Ejecutivo, al otro día va a poder hacerse lo que la ley dice. No, hay que haber entrenamiento y preparación. Un tiempo de preparación. Las Fuerzas Armadas tienen una preparación muy distinta a las Fuerzas de Seguridad. Las Fuerzas de Seguridad están preparadas para disuadir, para dispersar, para capturar y poner a disposición de la justicia. Las Fuerzas Armadas están preparadas para destruir los objetivos militares que se ponen al frente, atacar a ellos y pasarles por encima si es posible. Entonces, son formaciones distintas y hay que buscar y formar una unidad que esté en condiciones de hacer este trabajo, ¿no? Queda claro el armamento y el equipamiento. El armamento que tiene la Fuerza Armada son de largo alcance. No es disuasorio. Claro. Para despedirlo simplemente, me quedo con el título. Usted, con el conocimiento que tiene de Fuerzas Armadas, habiendo sido un ministro, considera que es razonable plantear una modificación legal. Creo que llegó el momento de discutir el tema. Bien. Pero me gustaría ver la ley, comprendo, no opina sobre la ley, opina sobre la necesidad de reforma de los límites de la actuación de las Fuerzas Armadas. Y con los otros aspectos que presentó Patricia Bullrich, estoy de acuerdo. Creo que hay que terminar con las doctrinas zaffaronianas que nos han hecho tanto daño. Tenemos que adaptar lo que han hecho países en estos tiempos y en esta modernidad para atacar problemas similares. Tenemos que ir con herramientas nuevas legales para poder atacar bandas, para poder al que reincide, porque si no, con esta puerta giratoria de la justicia y de las cárceles no nos va a servir, no ha servido hasta ahora, se han profundizado los problemas. Los delitos saben que tienen cierta impunidad y saben qué hay que hacer, y bueno, eso nos trajo hasta acá y hay que hacer algo. Así estamos. Le agradezco mucho, ingeniero Martínez, ya corregí. Ingeniero Martínez, muchas gracias. Muchas gracias. Adiós, Julio. Radio Informe 3. Radio Informe 3. Para todo el país.